La Ley General de Juventud establece que son jóvenes quienes oscilan entre los 15 y 29 años de edad. Según el reciente proyecto de plataforma legislativa presentado a las y los candidatos a diputados, establece que la población salvadoreña es mayoritariamente joven, dado que el 51.4% de la población es menor de 30 años. Respecto a la situación actual, tanto los derechos a la vida como los derechos sociales, económicos y culturales afectan a más jóvenes que al resto de la población. En este episodio de Conectados, tuvimos la oportunidad de entrevistar a jóvenes pertenecientes a diferentes movimientos y organizaciones sociales. Mi nombre es Alejandra Burgos, soy coordinadora de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. En general, las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador tenemos una carencia, ¿verdad? Y hay una deuda de parte del Estado en torno al reconocimiento de la legitimidad de la labor. Creo que en el caso de las juventudes enfrentan en particular un proceso de estigmatización que es histórico, ¿verdad? Una criminalización también del derecho a defender derechos, una criminalización de la libertad de asociación y de reunión también. Y esto pues socava, digamos, la posibilidad que tienen las juventudes también de empoderarse de sus derechos, de defender derechos humanos legítimos, ¿verdad?, en los distintos niveles, que no solamente, y como plantea el informe, se delimita a derechos de juventudes, sino se determina o está vinculado a la presencia de las juventudes en los distintos ámbitos de defensa de derechos humanos. Y en el caso de las mujeres jóvenes y defensoras de derechos humanos, lo que estamos previendo y que estamos también documentando tiene que ver con amenazas de violencia sexual, por ejemplo, amenazas de asesinato, feminicidios. En ese sentido, creemos que hay una gama de agresiones que también podemos documentar y que también podemos ver que son distintas dependiendo del grupo etario en el cual nos encontremos. Y que eso también se ve agravado cuando perteneces a un grupo, por ejemplo, como defensoras LGTBI, que ahí no solamente está el ámbito de la misoginia, del fundamentalismo religioso, sino también la discriminación. Entonces creo que es importante también que abordemos estas temáticas y que reconozcamos que hay una necesidad de un abordaje intergeneracional, interseccional también de cada una de estas situaciones. Mi nombre es Remberto Ramírez, soy parte de una organización juvenil, se llama Plataforma Global de El Salvador. Yo creo que las problemáticas a las que se enfrenta la juventud en El Salvador son varias, son vastas y algunas se vienen repitiendo desde el tiempo de guerra, desde antes de los 90, incluso los 90. Entre ellos la estigmatización, si podemos hablar entre muchas aristas respecto a violencia estructural y violencia pandilleril, pero sobre todo destacar, que para mí es lo más preocupante, también es la violencia ejercida desde las autoridades del Estado. Y para eso podemos citar muchos casos que conocemos. Creo que también la organización Azul Originario sabe mucho al respecto. Y también lo interesante o lo preocupante de esto es también que solo basta platicar con un joven de una comunidad en la cual, digamos que es estigmatizada por carecer de servicios, por decirlo de una forma, por no decir vulnerada, esa vulneración de derechos se incrementa. Mi nombre es Ana Jensi, soy directora y fundadora de Afrodescendientes Organizados Salvadoreños, AFROS. La falta de las instituciones del gobierno son las que también no apoyan en la defensa de los derechos humanos. Las instituciones públicas, privadas, no están en relación con la defensa de los derechos humanos. Bueno, la actual crisis que estamos viviendo cómo nuestros derechos son atropellados en los sectores más vulnerables, los sectores indígenas, afrodescendientes, las mujeres rurales, los campesinos. Soy Pedro Hernández, coordinador de OICOS Cooperación y Desarrollo en El Salvador. Bueno, El Salvador es un país que tiene una gran deuda en materia de derechos humanos y con énfasis en las poblaciones de juventudes. Si vemos estadísticas, alrededor del 70% de las violaciones o de la violencia de género o también de las víctimas de abusos policiales o víctimas incluso de ejecuciones extralegales son personas jóvenes. En otros ámbitos o en otras estadísticas como desapariciones o como homicidios ronda entre el 55-60%. Entonces, podemos ver otros derechos como la participación, por ejemplo, en las elecciones últimas de alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas. Solo de 262 municipalidades, solo 2 alcaldes o alcaldesas tenían menos de 29 años y de 84 diputados o diputadas propietarias, solo 3 tenían menos 29 años o menos. O sea que vemos que también en ámbitos de participación política efectiva
hay una marginación hacia el sector de juventudes. Mi nombre es Miriam García. Soy parte de la Asociación Juvenil Vanguardia El Salvador. Creo que algunas de las problemáticas que enfrentan las juventudes actualmente tienen que ver con, por ejemplo, la falta de oportunidades, la falta de un empleo digno para las juventudes. Muchas veces las oportunidades que hay ponen en riesgo la integridad física, no son suficientes para satisfacer las necesidades de una familia, por ejemplo. Luego creo que también nos enfrentamos a un gran problema con el tema de la delincuencia, que afecta en gran medida a las juventudes. Y otro problema que veo que percibo, ¿no? Es esta, digamos, estigmatización hacia las juventudes también, y en ocasiones su utilización como para hacer algunos movimientos, algunas campañas y cosas así, pero luego sus problemáticas reales no son abordadas. Realmente la crisis, el problema que tienen en el fondo, no son abordadas por las políticas de turno. Entonces yo creo que esas quizás son algunos de los problemas más grandes que enfrenta la juventud actualmente. Varias organizaciones salvadoreñas han hecho un esfuerzo por visibilizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, pero poco se habla sobre el rol de las juventudes en este campo. Se debe reconocer que la defensa de derechos humanos también puede ser empírica, que surge de la necesidad misma de las juventudes de defender sus derechos vulnerados. Es el Estado quien debe garantizar que las juventudes defensoras de derechos puedan acceder a formación para el fortalecimiento de capacidades, a un marco legal que les respalde y proteja, a tener acceso a defender derechos sin ser criminalizados ni estigmatizados.